Buenos días con todos los presentes. El grupo estudiantil GUPC está realizando el primer taller de reforzamiento para el examen parcial 2022-1 del curso de Mecánica de Suelos. Para el presente taller se va a realizar la solución del examen parcial 2021-2. Como primera pregunta tenemos, usted trabaja como ingeniero junior en una consultoría geotécnica y recibe el reporte de laboratorio sobre la clasificación de una muestra de suelo bajo el sistema de SUX. El informe muestra los siguientes resultados. La muestra 1 nos dice igual a MH, la muestra 2 SWSL y la muestra 3 GC. Indique si la clasificación SUX asignada de cada muestra es correcta y en el caso no lo sea, precise por qué. La muestra 1 es correcta. ¿Por qué? Porque nos está indicando un limo, bueno, un suelo de grano fino, que sería un limo de alta plasticidad. Recordemos que la letra M nos define a los limos inorgánicos y la letra H nos indica que el suelo se encuentra con un límite líquido mayor al 50%, o sea, un límite líquido alto. O sea, en conclusión, se trataría la muestra 1 de un limo de alta plasticidad, limo inorgánico de alta plasticidad. Ahora, con respecto a la muestra 2, nos dice SWSL. Ahora, hay que tener en cuenta que SW, la primera nomenclatura es correcta. ¿Por qué? Para empezar, la granulometría, hablando de este porcentaje, hablando de porcentajes, de los porcentajes que pasan, hay que considerar que para los suelos de doble nomenclatura, en este caso los suelos de grano grueso con doble nomenclatura, deben tener un porcentaje de finos dentro del 5 y 12%. ¿Ok? Estos serían nuestros límites, 5 y 12%. Entonces, la primera nomenclatura nos va a indicar la granulometría, es decir, perdón, la graduación del suelo, si el suelo se encuentra bien graduado o mal graduado. Recordemos que suelos bien graduados se representan con el sufijo W y los suelos mal graduados con el sufijo P. Y la segunda nomenclatura nos va a indicar la plasticidad, nos va a indicar si el suelo presenta, si el suelo grueso presenta, ya sea grava o arena, presenta limos o arcillas. ¿Ok? En este caso nos está indicando, el problema nos indica que se trata de una arena bien graduada, y la segunda nomenclatura nos indica una arena de baja plasticidad. O sea, esto es incorrecto, ya que lo correcto sería SWSC, un suelo, suelo grueso, suelo de arena, bien graduado, con arcilla. O en el otro de los casos sería una arena bien graduada con limos. ¿Ok? Entonces, lo correcto debería ser lo último que he mencionado. Y para la muestra 3, GC significa arcillosa. Una grava arcillosa, recordemos que C representa el sufijo de las arcillas. Ahora, hay que tener en cuenta que para esta muestra 3 el porcentaje de finos debe ser mayor al 12%. ¿Ok? Entonces, esta muestra 3 sería correcta. Ahora, la pregunta 1B nos indica, defina los posibles valores de los porcentajes en peso de grava, arena y finos que debe contener cada una de las muestras. Ok, hemos visto que la muestra 1 es correcta, nos indica un limo de alta plasticidad. Ok, entonces, se debe cumplir lo siguiente. Se debe cumplir que cuando se trata de un suelo fino, la fracción fina debe ser mayor o igual a la fracción gruesa. Recordemos que estos porcentajes son datos que se van a extraer de el análisis granulométrico, para ser más específicos de los porcentajes que pasan cada malla.
la fracción fina, ¿qué va a ser? El porcentaje que pasa a la malla número 200. Entonces yo tengo que asumir valores, definir valores, asumir para estas muestras, ¿no? Para yo tener como resultado estas muestras. Entonces, como se trata de un suelo fino, la fracción fina debe ser mayor o igual a la fracción gruesa. Entonces yo voy a asumir un valor de fracción fina de 80%. Por ende, como estamos trabajando en función o en base a un 100%, toda la fracción gruesa va a ser lo retenido en el tamiz número 200. ¿Cuánto va a ser lo retenido en el tamiz número 200? Va a ser el 100% menos el 80% de fracción fina. Entonces nos quedaría un 20%. Ahora, la fracción de grava y de arena va a ser la suma de la fracción de grava y la fracción de arena nos va a dar como resultado la fracción gruesa. Entonces, en porcentaje de grava y porcentaje de arena debemos tener, en la suma debemos tener un 20%. Por lo tanto, yo voy a asumir una fracción de grava de 12% y una fracción de arena, la fracción de arena que sería 20% menos 12% que nos da un 8%. Ahí tenemos los resultados de la primera muestra. Ahora, para la muestra 2, recordemos lo que le dije anteriormente. La fracción fina, para tener doble nomenclatura de un suelo grueso, la fracción fina debe estar entre 5 y 12%. Por ende, yo voy a asumir una fracción fina de 8%. ¿Ok? Pero hay que considerar que se trata de un suelo grueso. Entonces, la fracción fina debe ser menor a la fracción gruesa. Por ello, la fracción gruesa va a ser que la diferencia del 100% menos el 8% de fracción fina. Voy a tener 92% de fracción gruesa. Ahora, como se trata de una arena, para que se trate de una arena, la fracción de arena debe ser mayor o igual a la fracción de grava. Por ende, la fracción de grava, recuerden, la fracción de grava es el porcentaje retenido en el tamiz número 4. Recuerden que las arenas y las gravas se separan en el tamiz número 4. Ok, la fracción de grava va a ser el porcentaje retenido en el tamiz número 4. Y otra observación es que la fracción de grava más la fracción de arena nos va a dar la fracción gruesa, que es un 92%. Entonces, yo voy a asumir una fracción de grava de 10%. Y la fracción de arena, ¿cuál va a ser? El 92% de fracción gruesa menos el 10% de fracción de grava. Voy a tener 82% de fracción de arena. Con estos resultados vamos a decir que el suelo se trata de una fracción gruesa y específicamente se trata de un suelo de arena. ¿Ok? De una fracción de arena. Ahora, con respecto a la muestra 3, se trata de un suelo grava arcillosa. ¿Ok? Suelo grueso de grava arcillosa. Entonces, ¿qué se debe cumplir? Se debe cumplir lo siguiente. Que la fracción fina debe ser menor a la fracción gruesa. Ahora, hay que hacer una observación acá, hay que tener cuidado con esto. Para yo clasificar a la grava arcillosa o grava limosa, tengo que yo tener un porcentaje de finos o un porcentaje de fracción de finos mayor al 12%. Con esto yo, a mi criterio, voy a asumir que tengo una fracción fina de 20%. ¿Cuál será mi fracción gruesa? Va a ser el 100%, el total, menos el 20% de fracción fina. Con esto voy a tener 80% de fracción gruesa. Ahora, como se trata de una grava, yo debo decir que la fracción de arena debe ser menor a la fracción de grava. Por ende, yo voy a asumir que la fracción de grava va a ser un 70%, ¿y cuál va a ser la fracción de arena? 80% de fracción gruesa total menos 70% de grava. Entonces voy a tener una fracción de arena del 10%. Con esto he culminado el análisis del problema 1 y vamos a pasar ahora al problema número 2. Nos dicen, se tiene un terreno en la ciudad de Chimbote que presenta un suelo uniforme conformado por arena, ¿ok? Suelo uniforme conformado por arena. En el terreno, el nivel freático se encuentra a 2 metros de profundidad.
La existencia del nivel freático en el subsuelo permite definir un sector de arena parcialmente saturada sobre el nivel freático y otro sector con arena saturada bajo el nivel freático. Si se conocen todas las relaciones volumétricas y gravimétricas de la arena ubicada bajo el nivel freático, responda. ¿Qué relaciones gravimétricas volumétricas utilizadas en clase se mantienen iguales por encima y por debajo del nivel freático? Precise el porqué de su respuesta. A ver, hay que recordar que un suelo saturado va a presentar solamente dos fases, la fase sólida y la fase líquida. ¿Ok? Y un suelo parcialmente saturado va a tener las tres fases, que va a ser la sólida, la líquida y la gaseosa. ¿Ok? Bajo este concepto, bajo este criterio, la única diferencia entre un suelo, el suelo que se encuentre por encima del nivel freático y el suelo que se encuentre por debajo de la línea del nivel freático es, al tratarse de un mismo suelo, en este caso arena uniforme, eh, el volumen de agua, que el volumen de agua que se encuentre en el suelo saturado va a ser el volumen de vacíos. Es decir, que cuando un suelo se encuentra saturado, el volumen de vacíos va a ser igual al volumen de agua. Ahora, para este análisis ¿qué cosa hay que considerar? Que uno, el volumen total va a ser el mismo, el volumen total que vamos a considerar para la muestra extraída, digamos que vamos a extraer una muestra del suelo sobre el nivel freático y una muestra por debajo del nivel freático, hemos extraído esa muestra, esa va a ser llevada al laboratorio, vamos a tener un volumen uniforme para las dos muestras, sea para la muestra parcialmente saturada y para la muestra saturada. Ahora, ¿qué consideramos acá? Podemos ver que yo, para realizar este ejercicio, el único criterio que voy a asumir es que voy a considerar que el volumen de agua en el suelo saturado va a ser igual al volumen de vacíos. Entonces, recuerden, el acuérdense, el peso específico del agua es igual al peso específico del agua sobre volumen de agua. ¿Ok? Entonces, bajo este criterio, el peso del agua va a ser igual al peso específico del agua por el volumen de agua. Entonces, si este volumen de agua, perdón, este volumen de vacíos del suelo parcialmente saturado, volumen de vacíos va a estar compuesto por agua y por aire. En el suelo saturado vamos a tener solamente agua, o sea, todo el volumen de vacíos, todo ese volumen de vacíos que antes era agua y aire, va a estar ocupado solamente por agua. Entonces, este volumen de vacíos, este volumen de agua se va a incrementar. Entonces, al incrementarse el volumen de agua, el peso del agua también se va a ver influenciado, ¿ok? Justamente por esta relación, ¿ok? El peso del agua también se va a ver incrementado. Entonces, esa es una primera conclusión del análisis que se está realizando. Ahora, recordemos, todo lo demás, el volumen de sólidos, si yo sumo un volumen de sólidos como 1, el peso de los sólidos, ¿cómo sale esto? A ver, ustedes se preguntan, yo asumo un volumen de sólidos igual a 1. ¿Cómo asumo esto? ¿Cómo llego a este resultado? Acuérdense que el GS es igual a W de sólidos, peso de sólidos, volumen de sólidos, por peso específico del agua, ¿verdad? Entonces, acá que tengo, que el W de sólidos es igual a GS, gravedad específica de los sólidos, por el volumen de sólidos, por el peso específico del agua. ¿Ok? Podemos ver que el volumen de sólidos, recordemos que es 1. Entonces, voy a llegar a esta conclusión. Lo mismo acá, el peso de los sólidos se va a mantener, ¿ok? El peso de los sólidos se va a mantener, no se va a ver influenciado por nada. El volumen de sólidos, como vemos, va a ser 1. El volumen de sólidos va a seguir siendo 1, ¿ok?
Y el volumen de sólidos para el suelo parcialmente saturado también es 1. Ahora, vemos diferencias acá, que el volumen de agua, ¿qué es? Contenido de humedad por gravedad específica. ¿Cuál es el volumen de agua acá? El volumen de agua va a ser la relación de vacíos. ¿Cómo llego a esto? Acuérdense que relación de vacíos es igual al volumen de vacíos entre volumen de sólidos. El volumen de vacíos, ¿a qué va a ser igual? A E por el volumen de sólidos. Acuérdense que yo estoy asumiendo un volumen de sólidos igual a 1. Entonces va a ser E, tal como lo muestro. E. ¿Ok? Ahora, de esta relación, ¿cuál va a ser el agua? El volumen. Con esta relación yo saco que el peso del agua va a ser igual al peso específico del agua por el volumen de agua. Acuérdense que el volumen de agua es igual al volumen de vacíos. ¿Cuál es el volumen de vacíos? Es E. Con esto llego a esto. ¿Ok? Entonces, yo teniendo conocimiento de que lo único que está variando, lo único que va a variar, ¿qué es? Es el peso del agua y el volumen del agua. ¿Ok? El peso del agua y el volumen del agua. Ahora, el peso del agua y el volumen del agua. Bajo este análisis que yo he hecho, digo, el peso del agua va a influenciar ¿en qué? En el contenido de humedad, ¿verdad? Por lo tanto, esa no se va a mantener constante. Ahora, ¿qué otra relación no se puede mantener constante? El grado de saturación va a ser distinto, ¿verdad? El grado de saturación va a ser distinto. Acuérdense que para un suelo parcialmente saturado, el grado de saturación va a ser al menos, menos del 100%. Y para un suelo saturado, el porcentaje de saturación va a ser 100%. ¿Ok? ¿Qué otra relación no se va a mantener constante? El peso unitario, ¿verdad? El peso unitario del suelo. Acuérdense que yo en el suelo saturado que tenemos por el lado derecho, yo he ganado peso porque el agua tiene un peso. Este volumen de agua que va a ser mayor me va a generar un peso, ¿no? Justamente por la relación del peso específico es igual al peso del agua entre volumen de agua. Entonces, yo al ganar peso, el suelo saturado va a tener una masa total mayor que la del suelo parcialmente saturado. Entonces, con esto digo que otra de la relación diferente va a ser el peso específico, mejor dicho, el peso volumétrico del suelo total. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles se van a mantener constantes? En conclusión, va a ser la relación de vacíos, el peso específico de los sólidos, eh, la porosidad y la gravedad específica de los sólidos. ¿Ok? Mejor dicho, los sólidos no se ven afectados en absolutamente nada, ya sea en peso y en volumen. Entonces, la gravedad específica de los sólidos no se ve afectada. El peso específico de los sólidos no se ve afectada. La relación de vacíos no se ve afectada. No se ve afectada. Lo único que pasa es que el volumen de agua viene a ser ocupado, perdón, el volumen de vacíos del suelo saturado viene a ser ocupado por el agua. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra respuesta y este sería nuestro análisis. Vamos con la siguiente pregunta. Con respecto al ejercicio 3. Nos dicen, en un terreno ubicado en el distrito de La Molina, destinado a la construcción de una vivienda, el suelo está conformado por arena fina a media, cuya densidad relativa es variable. Densidad relativa es variable. ¿Ok? Cuya densidad relativa es variable. En el sector destinado a la construcción de la vivienda, la arena presenta una relación de vacíos igual a 0.51, mientras que en el resto del terreno la arena tiene una relación de vacíos igual a 0.72. ¿Qué pasa? Me dice, teniendo en cuenta esta información, indica si el suelo en el sector destinado a la vivienda es el adecuado o no y precise por qué. Vamos a hacer un análisis con un diagrama de fases. Yo tengo por acá la fase sólida y los vacíos. Vamos a colocarle acá vacíos, ¿ok? Como uno solo. ¿Qué pasa si yo sumo un volumen de sólidos igual a 1? Yo tengo por acá mi volumen, ¿ok?
me están diciendo que para este suelo donde va a estar, donde se va a realizar la construcción, el sector donde se va a realizar la construcción de la vivienda tiene un E igual a 0,51. Entonces, yo tengo que E es igual a volumen de vacíos entre volumen de sólidos. El volumen de vacíos va a ser igual a E por el volumen de sólidos. El volumen de vacíos va a ser igual a E porque el volumen de sólidos lo he asumido 1. Entonces mi volumen de vacíos, ¿cuánto será? 0,51. Bajo este criterio, sigo por acá y tengo el otro sector donde no va a ser construida la vivienda. Sólido, y acá tengo los vacíos. Por acá tengo el volumen y por acá tengo un volumen de sólidos asumido de 0, de 1. Entonces, bajo este concepto, la relación de vacíos va a ser igual a el volumen de vacíos. En este caso sería 0,72. Entonces, yo les pregunto, para, si el sector destinado para la construcción de la vivienda tiene un volumen de vacíos o una relación de vacíos menor al sector, al resto del terreno, entonces yo podría concluir de que al tener menos vacíos, recuerden, hay que recordar acá que el agua es incompresible. Lo único que se puede comprimir dentro del diagrama de fases o dentro del suelo serían el volumen ocupado por el aire. En este caso, si yo tengo menos vacíos, es decir, que eh, el, la fase gaseosa se ha comprimido, ¿ok? Se ha comprimido, ya sea por algún método de compactación quizás, algún método de compactación que se ha podido realizar en el sector del terreno, es decir, se realizó o se ejerció energía mecánica al suelo con la finalidad de reducir el volumen de aire. Y con esto, ¿qué gano yo? ¿Cuál es mi beneficio? Mi beneficio es que yo, mi suelo va a tener una mayor resistencia y por consecuencia va a tener menores asentamientos, ¿ok? Entonces, me dicen acá, indique si el suelo en el sector destinado a la vivienda es el adecuado o no, y precise por qué. Justamente por qué, justamente por este análisis que estamos realizando. Menos vacíos, menores asentamientos, o sea, el suelo va a ser menos compresible, ¿ok? Y por ende va a ser más resistente, ¿ok? En comparación con la zona del resto del terreno. Si nosotros construimos la vivienda en esta zona, pues con un porcentaje de vacío de 0,72 puede que tengamos asentamientos considerables este, asentamientos vienen a ser deformaciones que se generan en el suelo y estas deformaciones pueden generar problemas estructurales que a la larga afectarán nuestra propiedad, ¿no? Entonces hay que considerar este, el tema de la relación de vacíos. Es muy importante. El ejercicio 4 nos dice, explique por qué la compactación genera el aumento de la resistencia a la fricción de suelos y reduce su capacidad de deformación. Recordemos que la compactación es un proceso de aplicación de energía mecánica al suelo. ¿Ok? ¿Qué es lo que se busca? Como lo dije en el anterior ejercicio, es reducir el volumen de aire del suelo. Reducir el volumen de aire del suelo. ¿Sí? Ya que la fase gaseosa es compresible. Recuerden que la fase líquida, el agua, es incompresible. ¿Ok? Dicho esto, el suelo mantiene su peso, pero reduce su volumen. Recuerden, qué pasa si yo reduzco vacíos? Acuérdense que el suelo, la fase gaseosa, se considera un peso cero. Entonces yo al ejercerle energía mecánica reduzco volumen de aire, el volumen total del suelo va a ser menor. Sin embargo, el peso del suelo se va a mantener constante, ya que yo al reducir volumen de aire, el peso no se ve influenciado porque el peso del aire es cero. Entonces, ¿yo qué hago? Con esto, qué voy a lograr? Que el suelo tenga un peso unitario mayor, un peso unitario mayor.
Entonces, también se dice densificación del suelo, ¿no? Voy a lograr densificarlo. Entonces, dicho esto, además, las partículas sólidas van a lograr un mejor reacomodo, es decir, se van a encontrar mucho más juntas, y esto va a hacer que las partículas del suelo se encuentren más estables, por lo que el suelo finalmente va a ser mayor resistente a las cargas externas a las que pueda estar sometido, y su capacidad de deformación, sus asentamientos van a ser mucho menores. ¿Okay? Esa sería la respuesta para el ejercicio 4. Ahora, vamos con el problema 5. Nos dice, en el laboratorio se efectuaron ensayos de granulometría por tamizado y límites de Attenborough a 2 muestras de suelo identificadas como cantera palos y cantera mates. Los resultados y los primeros análisis realizados a estas muestras se presentan a continuación. Tenemos aquí la imagen izquierda, tenemos el análisis granulométrico de la cantera palos y la cantera mates. Nos dicen en la pregunta 5A. La clasificación de las muestras de suelo mediante el sistema unificado de clasificación de suelos SUB, siguiendo el procedimiento indicado en clases. Ahora, vamos a empezar con la cantera palos. La cantera palos. Para yo clasificar, primero tengo que definir los porcentajes que pasan. ¿Correcto? Los porcentajes que pasan o los porcentajes retenidos. Entonces, con esto voy a definir si el suelo se trata de un suelo fino o un suelo grueso. Si se trata de un suelo fino, pues tengo que determinar si se trata de un suelo de grava o de arena. ¿Ok? Entonces empecemos. Recordemos que la fracción fina es el porcentaje que pasa la malla número 200. Sería 12%. ¿Cuánto es el porcentaje que pasa la fracción fina? 12%. Por ende, la fracción gruesa, ¿cuál va a ser? Todo lo retenido en el tamiz número 200, que va a ser el 100% menos el 12%, que viene a ser 88% de fracción gruesa. Con esto estoy viendo que la fracción fina es menor a la fracción gruesa. Por ende, el suelo se trata de un suelo grueso. Sigo, continúo. Como se trata de un suelo grueso, voy a definir si se trata de una grava o de una arena. ¿Cuál es el porcentaje de fracción de grava? Porcentaje que pasa fracción de grava. Perdón, el porcentaje de fracción de grava. ¿Cuál viene a ser el porcentaje retenido en el tamiz número 4? Recuerden que en el análisis granulométrico, en la granulometría, las gravas se separan de las arenas en el tamiz número 4. Entonces, vemos que la fracción de grava va a ser el 100% menos el 56% que está pasando. O sea, yo quiero el retenido. ¿Cuánto va a ser? 44%. Ok, entonces recuerden que la fracción de grava más la fracción de arena me tiene que dar la fracción gruesa, que es 88%. Entonces digo, yo tengo la fracción de arena que viene a ser el 88% de fracción gruesa menos el 44% de fracción de arena. ¿Con esto qué concluyo? ¿Que se trata de una grava o una arena? Recordemos que la fracción de arena debe ser mayor o igual a la fracción de grava para tratarse de arena. ¿Ok? Entonces, se trata que tenemos acá que la grava y la arena son iguales. Sin embargo, por esta conclusión o por esta observación, se va a tratar de una arena. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que considerar? ¿Qué cosa es lo que tengo que considerar? Regreso, yo ya sé que se trata de mi suelo grueso, se trata de una arena. Ahora yo tengo que definir si mi fracción fina es menor al 5%, se encuentra entre 5 y 12%, ¿ok? 5 y 12%, y se encuentra entre 5 y 12%, o la fracción gruesa es mayor al 12%. ¿Ok? Listo, vamos con el análisis. Ahora, entonces yo me encuentro una fracción fina entre 5
y 12%. Por lo tanto, voy a tener que analizar la graduación y la carta de plasticidad. Carta de plasticidad, que es la que tenemos por acá. ¿Ok? Ahora, primero analizamos si el suelo se encuentra bien o mal graduado. Acá nos dan los coeficientes de uniformidad y el coeficiente, el CC. ¿Ok? El coeficiente de uniformidad nos dicen que es 340 y el coeficiente de curvatura nos dice que es 7.65. Entonces, recuerden que para una arena bien graduada, el CU debe ser mayor o igual a 6 y el CC debe estar entre 1 y 3. En este caso, el primero sí se cumple. El segundo, el coeficiente de curvatura, no cumple los requisitos. Por lo tanto, con esto yo voy a concluir que se trata de un suelo mal graduado. Por acá tenemos la primera nomenclatura. Arena mal graduada. ¿Ok? Ahora, seguimos. Yo tengo que, ya analicé la graduación, perfecto. Ahora voy a la carta de plasticidad. ¿Con qué? Con los datos de límite líquido y límite plástico. Recordemos, límite líquido 18%. Son los datos que me están dando. Límite líquido 18%, límite plástico 11%. Recordemos que el índice de plasticidad es igual a la diferencia del límite líquido menos límite plástico y esto nos da 7%. Entonces, de frente, yo voy a mi carta de plasticidad y ubico en el eje de las abscisas el límite líquido y en el eje de las ordenadas el índice de plasticidad. Yo tengo al límite líquido como 18% y al índice de plasticidad como 7%. Hay un dato importante acá, que la carta de Casagrande en esta zona, este límite es 4% de índice de plasticidad y este límite es esta línea que está por acá por encima es de 7%. Justo caemos en esta zona. Cuando caemos en esta zona, vamos a tener un suelo fino, CL, ML, es decir, arcilla de baja plasticidad y limo de baja plasticidad. ¿Ok? Pero como se trata de un suelo grueso, lo que a nosotros nos importa es si el suelo de arena tiene arcilla o tiene limo. Entonces, vamos a definir para esta ocasión, que se trata, como caemos dentro de esta zona, que el suelo es una arena con arcilla y una arena con limo. ¿Ok? Esta va a ser nuestra respuesta final. Perfecto. Ahora, vamos con la cantera mates. El mismo análisis. Vemos los porcentajes que pasan los tamices y digo, la fracción fina es el porcentaje que pasa el tamiz número 200. ¿Cuánto es? 21%. Ok, 21%. Ahora, la fracción gruesa, ¿cuál va a ser? La diferencia del 100% menos el 21%. ¿Cuánto sería? 79. Con esto estoy diciendo que la fracción gruesa es mayor a la fracción fina. ¿Ok? Ahora, como se trata de un suelo grueso, yo tengo que definir si se trata de una arena o una grava. Ahora, la fracción de grava, ¿cuál va a ser? El retenido en el tamiz número 4. Veo acá, número 4, 60% está pasando. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser lo retenido? 100 menos 60. Va a ser 40%. La fracción de arena, ¿cuál va a ser? Recordemos, fracción de grava y fracción de arena me va a dar, en la suma me va a dar la fracción gruesa. Por lo tanto, la fracción de arena sería la fracción gruesa menos la fracción de grava, que sería 39%. ¿Ok? Sería 39%. Ahora, vemos que la fracción de grava es mayor a la fracción de arena. Acá hay un pequeño error. Entonces, se trata
de un suelo grueso compuesto por grava. ¿Ok? Compuesto por grava. Entonces, fracción de grava mayor a la fracción de arena. Por lo tanto, yo tengo que definir que mi suelo se trata de una grava. Vamos a ser definido con la letra G. Letra G. Ahora, recuerden que yo tengo que regresar al, a la malla número 200 y analizar cuánto es el porcentaje que pasa. En este caso, la fracción fina que está pasando es 21%. Al ser 21%, estoy diciendo que el porcentaje de finos es mayor al 12%, ¿correcto? Entonces, al ser mayor al 12%, yo tengo que analizar si el suelo es una grava arcillosa o una grava limosa. ¿A partir de qué? De los datos de plasticidad. ¿Ok? Entonces defino, límite líquido, ¿cuánto es? 41, por acá, 41. Límite plástico, ¿cuánto es? 21. El límite plástico es 21 y el índice de plasticidad va a ser la diferencia de límite líquido menos límite plástico, y esto nos va a dar un índice de plasticidad del 20%. Entramos, límite líquido en las abscisas 41, límite índice plástico en las ordenadas 20%. Entonces caigo sobre esta línea que viene a ser la famosa línea A, que separa los limos por debajo y arcillas por encima. ¿Ok? Entonces, digo, como nos encontramos en esta zona, toda esta zona se trata de arcillas. ¿Ok? Arcillas. Entonces, ¿qué sería? Una grava arcillosa. Esta sería mi respuesta. Esto está incorrecto. ¿Ok? Esto está incorrecto. Esta sería nuestra respuesta. Eso sería la clasificación SUS. Ahora, la segunda pregunta nos indica, para la segunda pregunta, la 5B, nos piden clasificar a los suelos, por el sistema de clasificación ASHT. ¿Ok? Bueno, empezamos. La cantera palos. ¿Qué analizamos? Analizamos el porcentaje que pasa a la malla número 200. Entonces, el porcentaje que pasa a la malla número 200 es igual al 12%. Menor al 35%. Recordemos que esto separa el 35% al material granular y el material limo arcilloso. ¿Ok? Suelos menores al 35% van a ser suelos con porcentaje que pase la malla número 200 menores a 35, van a ser suelos de material granular. Y suelos con 35% o más del material pasante va a ser un suelo limo o arcilloso. ¿Ok? Entonces, empezamos. Ahora, vemos esta tabla. Esta es la tabla de clasificación ASHTO, y podemos ver que este primer análisis nos piden los porcentajes que pasan el tamiz número 10, el tamiz número 40, el tamiz número 200. Por acá podemos ver los datos de plasticidad. Van a ser recordemos que la plasticidad, el material que va al laboratorio va a ser el material pasante del tamiz número 40. El material pasante número 40 es a partir de ello que se analiza los ensayos de plasticidad. ¿Ok? Entonces tenemos un límite líquido de 18 y el índice de plasticidad va a ser 9, ¿no? 18 menos 11, 18 menos 11, perdón, acá es 7, acá es 7. 18 menos 11, acá es 7. Entonces, 7 sería nuestro índice de plasticidad. ¿Ok? Tenemos acá el porcentaje que pasa a la malla número 10, 49. Como se trata de un material granular, yo me voy a enfocar en todo, desde acá. Solo hasta acá. Solo hasta acá. Solo hasta acá. Entonces, voy a ir colocando los valores en esta tabla, ¿no? El porcentaje que pasa el tamaño número 10
es 49, el porcentaje que pasa a la malla número 40 es 20 y el porcentaje que pasa a la malla número 200 es 12. El límite líquido es 18 y el índice de plasticidad viene a ser 7. Ahora, ¿qué hago? Yo siempre voy a empezar de izquierda a derecha y voy a ir de manera ordenada. Si este no cumple, paso al siguiente. Y así en consecuencia. Paso al siguiente si este no cumple y así, y así, y así, de manera ordenada, de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, tenemos en la malla número 10, el grupo A1A nos dice que el porcentaje que pasa es 50 máximo. Nosotros tenemos 49, pues sí cumple. Ahora, en la malla número 40 tenemos 20% pasante y nos dice que es 30% máximo. Esto es correcto. Entonces sí se cumple. Ahora, el porcentaje que pasa el tamiz número 200 es 12%. Y acá nos dice 15% como máximo. Acá es check, si se cumple. Ahora, para estos suelos A1A y A1B, el porcentaje de plasticidad va a ser 6 como máximo para ambos. Sin embargo, acá tenemos una plasticidad de 7%. No se cumple. Para este 1A no se cumple. Ahora, para el suelo 1B, veamos. 50% como máximo y tenemos 20% pasante. Sí se cumple. 25% como máximo y tenemos 12%. Sí se cumple. Sin embargo, acá no se va a cumplir porque tenemos un índice de plasticidad de 7. Ahora, el grupo A3, pasamos al grupo A3. Tenemos 51 como mínimo, pero tenemos nosotros material pasante solamente 20. O sea, no se cumple. Por lo tanto, paso al siguiente grupo. Tengo 35, solamente me piden analizar el tamiz número 200. 35 como máximo cumple porque está pasando 12%. 40 como máximo se cumple porque tengo un límite líquido de 18 y 10% como máximo contra un 7%. Entonces, se cumple. Para esto se dice que el suelo es A24. Ahora recordemos que para los suelos A1A, A1B, A3 y A24 y A25, el índice de grupo siempre va a ser 0. ¿Ok? Es por eso que no necesito calcular directamente. El índice de grupo siempre va a ser 0. ¿Ok? Ahora pasamos con el siguiente ejercicio. Vamos con la cantera mates. Porcentaje que pasa el tamiz número 200. ¿Cuánto es? 21%. Menor al 35% material granular. Entonces en mi tabla me voy a enfocar solamente en esta zona. ¿Ok? En esta zona. Toda esta zona. Ahora, coloco pues los datos de porcentajes que pasa y los datos de plasticidad. Porcentaje que pasa el tamiz número 10 va a ser 48%. Porcentaje que pasa el tamiz número 40, 30 y el porcentaje que pasa la malla número 221. El límite líquido va a ser 41, el límite plástico 21, la diferencia me va a dar 20%. ¿Okay? Con ello empiezo el análisis. El A1A nos dice que 50 como máximo tiene que pasar y acá tengo 48, cumple. 30 como máximo y 30 es pasante, cumple. 15 como máximo y 21 pasante, acá no cumple. Por lo tanto, paso al siguiente grupo. A1B, 50 como máximo, cumple. 21, en comparación con 25 como máximo, cumple. Acá está el problema, ya que tengo índice de plasticidad 20 y acá me exige que sea 6 como máximo. Por lo tanto, paso al siguiente suelo. A3, me piden 51 como mínimo en el tamiz número 40. No cumple, por lo tanto, paso al siguiente suelo. 51 como mínimo, 30. No cumple. ¿Okay? A24, 35 como máximo va a cumplir. 40 como máximo, tengo 41. No cumple. Paso al siguiente. A25, 35 como máximo, 41 como mínimo,
me cumple, sí, me cumple, pues tengo 41 como mínimo, y 10 como máximo, pero tengo 20, acá no cumple. A26, 35 como máximo, acá 35 como máximo me va a cumplir, 40 como máximo cumple o no cumple, no cumple porque tengo 41. Y paso al siguiente, acá debe cumplir A27, 35 como máximo cumple, 41 como mínimo cumple, 11 como mínimo cumple. Entonces, mi grupo va a ser A27. Ahora, para los grupos A26 y A27, yo solamente voy a usar esta fórmula de IG. ¿Ok? El IG 0.01, 21 que viene a ser el porcentaje que pasa a la malla número 200 y este 20, ¿cuál va a ser? Este 20 nos va a indicar el índice de plasticidad. ¿Ok? Todo este resultado nos va a dar 0.6. Recordemos que siempre el índice de grupo tiene que ser un número entero. ¿Ok? Entonces lo único que hacemos es lo redondeamos al cercano más próximo. ¿Ok? Sería 1. Esa sería nuestra respuesta. Ahora, vamos con el problema número 6. A partir de una muestra inalterada de arcilla se obtuvieron los siguientes datos. Saturación 88%, relación de vacíos 0.48, peso específico relativo de los sólidos 2.58, límite líquido y límite plástico 12%. Utilizando el diagrama de fases, un punto determina el contenido de humedad y el peso específico del sólido. ¿Ok? Recordemos que hay una técnica para realizar este tipo de ejercicios de diagrama de fases, ¿ok? De relaciones volumétricas y gravimétricas. ¿Cuál es el truco? El truco es que como no tenemos ningún dato de peso ni de volumen, lo único que me queda es asumir un volumen de sólidos igual a 1. Bueno, en este caso yo voy a asumir un volumen de sólidos igual a 1. También puedo asumir un volumen total igual a 1 o un peso de sólidos igual a 1. Para este caso, yo en la mayoría de ejercicios, cuando yo tengo relación de volumen, perdón, relación de vacíos y peso específico relativo de los sólidos, asumo un volumen de sólidos igual a 1. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Recordemos que la relación de vacíos es igual a volumen de vacíos entre volumen de sólidos. El volumen de vacíos va a ser igual a E, ¿verdad? Porque mi volumen de sólidos es 1. Entonces, ¿cuál va a ser mi volumen de vacíos? Va a ser 0.48. ¿Dónde está esto? Acá lo tenemos. ¿Listo? Acá está comprobado. Ahora, la gravedad específica de los sólidos, que Gs es igual a W de sólidos, peso de sólidos entre volumen de sólidos por el peso específico del agua. ¿Qué va a ser el peso de los sólidos? Va a ser Gs por volumen de sólidos por peso específico del agua. Recordemos que volumen de sólidos es 1. W de sólidos, ¿cuál va a ser? 2.58. ¿Cuánto es el peso específico del agua en gramos por centímetro cúbico? Gramos por centímetro cúbico es 1. ¿Ok? Es 1, igual a 1. Entonces, acá va a ser 2.58 gramos, 0.48 centímetros cúbicos. No se olviden las unidades. Acá está, 2.58 gramos. Y estos datos los vamos colocando, ¿en dónde? Los vamos colocando en el diagrama de fases. Por acá podemos ver el 0.48, que es volumen de vacíos, y el 2.58, que es el peso de los sólidos. Ahora, ¿qué otra cosa, qué otro dato tenemos? Tenemos el de saturación, ¿verdad? Saturación que es igual a volumen de agua entre volumen de vacíos. ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál va a ser mi volumen de agua? Mi volumen de agua va a ser grado de saturación por el volumen de vacío. Volumen de agua que va a ser igual a grado de saturación. Como está en porcentaje, le colocamos 88 entre 100. Por el volumen de vacíos, ¿cuánto es el volumen de vacíos? 0.48. Y acá vamos a obtener este valor, que es 0.422 centímetros cúbicos. Por acá lo colocamos. Ahora, ¿cómo hallamos esta fase gaseosa? Recordemos que la fase gaseosa más la fase líquida me da, perdón, el volumen de vacío, el volumen de agua más el volumen de aire nos va a dar el volumen de vacíos. Entonces, con una simple diferencia vamos a encontrar una simple diferencia de
es volumen de vacíos menos volumen de agua, nos vamos a encontrar el volumen de aire, ¿no? Por acá está ya. Ahora, ¿cuál va a ser mi volumen total? Va a ser la suma del volumen de vacíos más el volumen de sólidos, ¿no? O el volumen de aire más el volumen de agua más el volumen de sólidos, y esto me va a dar 1.48, por acá lo tenemos. No se olviden las unidades. La fase líquida, recuerden, peso específico del agua es igual a peso del agua entre volumen de agua. ¿Okay? El peso del agua va a ser igual al volumen de agua en este caso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un peso específico de 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Ok? O sea, cuando estemos trabajando en gramos por centímetro cúbico, estos dos valores siempre van a ser iguales, siempre van a ser los mismos. ¿Ok? Pero hay que tener cuidado cuando trabajamos en kilonewton por metro cúbico, kilogramo por metro cúbico, o en otro tipo de unidades inglesas quizás, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, con esto ya hemos completado nuestro diagrama de fases, 2.58 más el peso del agua me va a dar el peso total. ¿Ok? Entonces, ¿qué me están pidiendo? Determina el contenido de humedad. El contenido de humedad, ¿cuál va a ser? El contenido de humedad va a ser igual a peso de agua, que es 0.422 sobre el peso de sólidos, que es 2.58. Todo esto multiplicado por un 100%, ya que el peso de los sólidos, perdón, el contenido de humedad siempre va en porcentaje. Yo tendría 16.36%. ¿Ok? Ahora, el peso específico del suelo. El peso específico del suelo viene a ser, ¿qué cosa viene a ser? 3.02, que es el peso total, entre el volumen total, que es 1.48. ¿Cuánto me da esto? 2.03. Acuérdense, gramos por centímetro cúbico, no se olviden las unidades, por acá tenemos la respuesta. ¿Okay? No se olviden de que el truquito para realizar este tipo de diagrama de fases hay que asumir, cuando tenemos relación de vacíos y peso específico relativo de los sólidos, automáticamente hay que asumir un volumen de sólidos igual a 1. ¿Ok? Seguimos. A partir de los datos y resultados obtenidos, precisa y describe el estado de consistencia que la arcilla presenta in situ. Justifique su respuesta. Recordemos, el índice de liquidez, ¿cuál es la fórmula del índice de liquidez? El contenido de humedad in situ menos el límite plástico, límite líquido menos límite plástico. ¿Ok? Acuérdense que arriba nos dieron el límite líquido es 30 y el límite plástico es 12. Acá los tenemos los datos. ¿Sí? Contenido de humedad, ¿cuánto es? 16.36%. Entonces vamos a trabajarlo como, bueno, acá, ¿no? Contenido de humedad sería 16.36 entre 100, ¿no? Menos el límite plástico, que es 12 entre 100, sobre el límite líquido, que es 0,30 entre 100, menos 12 entre 100. ¿Ok? Esto nos va a dar este valor, este resultado lo vamos a multiplicar por un 100%, ya que el índice de liquidez también es un valor en porcentaje. Esto nos va a dar un 24.22%, que es lo que tenemos acá. Entonces, el índice de liquidez nos va a definir si el suelo, en qué estado se encuentra, en qué estado de consistencia se encuentra la arcilla en este caso. ¿Ok? Entonces tenemos un índice de liquidez entre 0 y 100%. 0 y 100% nos encontramos acá en esta zona. ¿Y cómo se va a comportar el suelo? Como un plástico. ¿Ok? Como un plástico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el estado de consistencia en el que el suelo se encuentra? La arcilla se encuentra en estado plástico, ya que el índice de liquidez se encuentra entre 0 y 1. 0 y 1 o 0 o 100%. ¿Ok? Recordemos que si el índice de liquidez es mayor al 100%, el suelo se va a comportar como un líquido. Entonces nos encontraremos en qué estado de consistencia, en el estado líquido. Y si se encuentra menor a cero, o sea, negativo, si es negativo, en este caso el sólido será sólido a semisólido. El estado será sólido a semisólido. Esta sería la respuesta a la pregunta.
Ahora, problema 7. Como parte de la construcción de una carretera de 6 kilómetros, se ha iniciado el proceso de conformación del relleno granular requerido para el apoyo del pavimento, en un tramo de 100 metros. El material de préstamo a ser utilizado corresponde a una arena con algo de grava mal graduada, con limo, identificada como SPSM, que nos quiere decir arena mal graduada con limos. El ensayo Proctor modificado realizado a este material viene a los siguientes resultados. El ensayo Proctor, recordemos que es realizado en laboratorio, ¿ok? Y nos indica que la máxima densidad seca va a ser 2.10 y el contenido de humedad óptimo va a ser 7.8%, ¿ok? Entonces, luego de la compactación de la primera capa de relleno, o sea, la primera capa de relleno que tiene un espesor de 20 centímetros, se requiere evaluar el porcentaje de compactación alcanzado. El porcentaje de compactación alcanzado, para lo cual las especificaciones técnicas del proyecto señalan realizar mínimo 4 puntos de control para la capa, para la primera capa. El contratista a cargo de los trabajos brinda la siguiente información de los ensayos realizados para la capa en este tramo. Punto de control 1, punto de control 2, punto de control 3, punto de control 4. Tengo una densidad húmeda de 2.10, de 2.02, 2.03 y 2.05 para los puntos de control. Tengo un contenido de humedad calculado con el SPIDY en campo, y los porcentajes de compactación alcanzados: 100%, 96.2, 97.4 y 91.2. De acuerdo a esta información, responda. La pregunta A nos dice: ¿los porcentajes de compactación determinados por el contratista son correctos? Fundamente su respuesta. Ok, respondemos la primera pregunta. Nos dicen: ¿los porcentajes de compactación determinados por el contratista son correctos? Veamos. Acuérdense que el grado de compactación, que es igual a decir porcentaje de compactación, es I de campo entre peso específico de laboratorio, peso específico seco de laboratorio, ¿ok? Multiplicado por 100%. Entonces, yo necesito el peso específico de campo y el peso específico de laboratorio yo ya lo tengo. Es una constante que se halla en el laboratorio y es de 2.10 gramos por centímetro cúbico. Lo único que me quedaría es hallar el peso específico de campo, ¿no? ¿Verdad? Con los datos de densidad de humedad y contenido de humedad, acuérdense que hay una correlación que nos indica que el peso específico es igual a peso específico seco es igual a peso específico o peso específico en estado natural entre 1, perdón, entre 1 más el contenido de humedad, entre 100, vamos a ponerle así, ¿ya? Aplicando esta fórmula, se ha resuelto el ejercicio para la pregunta número para la pregunta A, perdón, 7A. Entonces, definimos cuánto es el ID de campo para el punto de control 1, 2.10, que es dato, densidad húmeda, 1 más el contenido de humedad, que es 8.5 entre 100, me da 1.935 gramos por centímetro cúbico. Acá se pasó este porcentaje. ¿Ok? Con esto, recordemos que le dije grado de compactación, acuérdense, grado de compactación, ID de campo entre ID de laboratorio multiplicado por 100. ID de campo, ¿cuánto es? ID de campo, 1.935 entre 2.10 multiplicado por 100 me dan 92.1%. ¿Ok? Ahora, para el punto de control 2, igual, la densidad húmeda del punto de control 2, ¿cuánto es? 2.02. ¿Cuánto es su contenido de humedad? 6.8. 6.8. Ahí está. Toda esta ecuación nos va a dar 1.891 gramos por centímetro cúbico. El grado de compactación, ¿cuánto será? El de campo, peso específico seco de campo, entre peso específico seco de laboratorio. Peso específico seco máximo de laboratorio. Por 100 me da 90. ¿Ok? Igual acá, para el siguiente punto, tenemos
2.03 y 7.4. ¿Ok? Acá es 7.4. ¿Cuánto es 2.03 más 1? 1 más 7.4 entre 100 me va a dar 1.89. ¿Cuánto es mi porcentaje de compactación del punto de control 1? Va a ser 90. Porcentaje de compactación, punto de control 4 nos da este dato, 2.05, y un contenido me da el 7%, me da 1.916 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuánto va a ser? Será 91.2%. Acá hay que corregir, acá le ponemos punto de control 2, punto de control 3 y punto de control 4. ¿Los porcentajes de compactación determinados por el contratista son correctos? Fundamente su respuesta. Listo, a partir de estos resultados vamos a fundamentar. Datos del problema, me dicen que el porcentaje alcanzado es 100%, 96.2, 97.4, 91.2. Sin embargo, yo he calculado estos porcentajes que deberían ser los correctos. ¿Ok? Entonces comparamos, tengo 92.1, 90 para el punto de control 2, para el punto de control 3 tengo 90 y 91.12. Podemos ver que los datos son incorrectos. ¿Ok? Entonces, para la respuesta pregunta 7A, que decimos que los datos calculados por el contratista son incorrectos. Ahí están los cálculos realizados. Vamos con la pregunta número 2, o mejor dicho, la pregunta B. ¿Qué nos dice? Si se sabe que las condiciones de aceptabilidad indicadas en las especificaciones técnicas del proyecto son las siguientes. Condición 1. La comparación de cada capa de relleno deberá ser mayor o igual al 96%. La compactación de cada capa de relleno deberá ser mayor o igual al 96% de la máxima densidad seca correspondiente al ensayo proctor modificado. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que el grado de compactación tiene que ser mayor o igual al 96%. Esto es lo que nos quiere decir. ¿Ok? Capa debe ser mayor o igual al 96% de la máxima densidad seca correspondiente al ensayo proctor. El grado de compactación alcanzado por cada capa se calcula como el promedio de los porcentajes de compactación obtenidos en los puntos de control. Ok, ¿cuál va a ser nuestro grado de compactación de esta primera capa? Recuérdense que esta primera capa tiene 4 puntos de control. Va a ser el promedio de estas 4, va a ser el promedio de estos datos. Promedio de este primer punto de control, de este segundo, de este tercero y de este cuarto. ¿Ok? Y la segunda condición nos indica que el contenido de humedad en cada punto de control deberá estar dentro del rango de más o menos 1% de la humedad óptima correspondiente al ensayo proctor modificado. ¿Ok? Indique si la primera capa de relleno granular cumple con las especificaciones y puede ser aprobada. Fundamento su respuesta. Veamos. ¿Cuánto es el grado de compactación? Entonces, si me dicen, a mí me están diciendo que para la primera capa, el grado de compactación va a ser el promedio de los porcentajes de compactación alcanzados. Vemos, hacemos un porcentaje y tenemos que el porcentaje de compactación o el grado de compactación es 91, menor al 96%. Entonces la primera condición no se cumple, no se estaría cumpliendo la primera condición. Ahora, el contenido óptimo de humedad es 7.8%. Y ahora, los contenidos de humedad de los puntos de control debe estar en el rango de más menos 1 del contenido óptimo de humedad. Entonces, si yo sumo el 7%, 7.8 le sumo 1%, tengo 8.8%. Y si le resto 1, tengo 6.8%. Entonces, el contenido de humedad de cada punto de control debe estar entre 0.8 y 8.8. Veamos. Contenido de humedad en Speedy es, en el primer punto de control, 8.5, sí se estaría cumpliendo. Para el punto 2, 6.8, se estaría cumpliendo, estoy justo en el límite. Para el punto 3, ¿estaría cumpliendo? Sí estaría cumpliendo, estaría dentro de los límites. Y el 4 también se estaría cumpliendo, ¿ok? Entonces, la segunda condición, la segunda condición se cumple. Okay. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra respuesta para la pregunta número B?
La primera capa de relleno no cumple con la primera condición, sin embargo, sí cumple con la segunda. En conclusión, para la aceptabilidad, de acuerdo a las especificaciones técnicas, esta no debe ser aprobada. ¿Por qué? Porque se deben cumplir ambas condiciones. Se deben cumplir ambas condiciones, ¿ok? Y la pregunta número C nos dice, considerando el material de préstamo que se utiliza para la conformación del relleno granular, señale dos posibles equipos de compactación que deberían utilizarse. Para este tipo de suelos que es un material grueso, material arenoso, material de arena con arcilla, se debe utilizar los radios vibratorios y los rodillos de ruedas lisas, ¿no? Estos rodillos normalmente, estos compactadores de rodillos normalmente se utilizan para suelos de grano grueso, en el caso del rodillo vibratorio, y el rodillo de ruedas lisas se utiliza para suelos de grano fino y suelos de grano fino y suelos de grano grueso, ¿no? ¿Ok? Esa sería la respuesta para nuestra pregunta C. Con esta pregunta hemos concluido el taller, ¿sí? Muchas gracias por su atención.